Bueno, primero quiero agradecerles por escuchar este testimonio que les voy a compartir. Mi nombre es Yamalí Alfaro Alegría, soy del país de Perú, vivo en una pequeñísima ciudad de Cajamarca y pues Dios me trajo hasta este punto y sé que fue por su gracia maravillosa, sobre todo porque creo que es su gracia la que nos sustenta en todo momento. Así que obviamente contar un testimonio siempre va a ser algo complejo porque se trata de muchas partes de nuestra vida, desde quizás nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, hasta el punto en el que nos encontramos hoy día. Entonces, tratar de hilar muchas veces cada punto en el que podemos ver la misericordia y la gracia de Dios obrar incluso antes de poder haber tenido siquiera una relación con Dios, es a veces un poco complicado, pero creo que si alguien me preguntara qué es lo que me ha traído hasta este punto y cómo es que Dios ha restaurado mi vida, porque para los que no saben, tengo una página que se llama Jesus Restore Me, que significa Jesús me restaura, y la razón de el nombre de esta página es lo que Dios hizo con mi vida, ¿no? Y creo que cuando hablamos de restauración, hablamos de que Dios sana lo que está roto. Dios arregla nuestra vida rota, vacía, y la empieza a reconstruir y empieza a darle forma. Entonces es por eso que decidí ponerle Jesús me restaura, porque creo que eso no es solo evidente en mi vida, sino en la vida de todas las personas que han tenido la oportunidad de conocer a Jesús, conocer a Dios en lo personal, en lo íntimo, y ellos han podido ver cuáles son las consecuencias y todo el resultado que trae a nuestra vida el poder depender de Él y el poder entregarle nuestra vida. Entonces, bien, voy a tratar de comenzar desde un punto en el que mi historia pueda tener un poco de sentido. Yo he crecido en un hogar católico. Cuando yo fui niña, pues yo crecí con toda la influencia católica que creo que en parte fue algo muy positivo para mí porque yo desde pequeña conocí acerca de Dios, desde pequeña supe que teníamos un Dios, que este Dios Padre tuvo un hijo que murió por nosotros y obviamente conocía de la Trinidad. Entonces esto siempre causó en mi corazón un gran temor y al mismo tiempo como un deseo de querer acercarme más a Dios. Pero obviamente cuando uno es niño no sabe específicamente cómo hacerlo, ¿no? Dentro de su limitado pensamiento, a veces creemos que pues portándonos bien o haciendo ciertas cosas bien, pues vamos a sentir que Dios nos respalda y que Dios está de nuestro lado, ¿no? Obviamente mi niñez fue una niñez bastante, creo yo, consolidada. Tuve una familia muy unida, tuve un padre que me amó muchísimo, una mamá que me ama muchísimo y pues mi familia, eh, como cualquier familia, tenían sus problemas y todo, pero en realidad creo que todo empezó a de alguna manera ser un problema en mi adolescencia, porque cuando yo me hice adolescente, el sentir de encajar en el colegio, el sentir de que necesitas ser como los demás, pierde tu identidad, o sea, nos hace de alguna manera perder nuestra identidad de quiénes somos e incluso perder nuestro valor como personas y eso jugó un papel muy de doble filo en mi vida en la adolescencia. Y creo que eso conllevó en mi vida poder tener tantas dudas en mi mente con respecto a la existencia de Dios, ¿no? Pasé por mucho bullying en el colegio y eso afectó mucho mi manera de verme, mi manera de pensar. Y cuando yo salí del colegio y entré a la universidad, la bomba explotó porque yo no tenía realmente una relación con Dios, no sabía si Él estaba ahí, no sabía si existía, no sabía si era real. Entonces, todas las cosas que yo cargaba conmigo misma, todos los resentimientos con mis amigos, todos los resentimientos conmigo misma, toda de alguna manera escenas dolorosas también de mi pasado cuando fui niña, porque también pasé por acosos sexuales y obviamente toda esa carga mental no sabía dónde dejarla. Entonces estaba como muy enojada, muy amargada conmigo misma, con las personas, y era una persona.
que a pesar de que estaba entre sus 19 20 años, era una persona muy, muy amargada, era muy enojona y pues realmente odiaba la vida, creo yo, ¿no? O sea, odiaba el hecho de estar aquí en la tierra, no sabía por qué estaba aquí, no entendía mi propósito, estaba perdida y creo que muchos nos sentimos en ese punto cuando no tenemos una explicación coherente a las cosas que nos suceden, ¿no? A veces decimos, ¿por qué me sucedió tal o cual cosa? Y inmediatamente lo afiliamos con Dios y decimos, realmente Dios existe, porque si Dios existiera, Él no hubiera permitido que esto me pasara, Él no hubiera dejado que este sufrimiento fuera tan difícil o tan doloroso en mi vida, ¿no? Esta circunstancia. Entonces, el hecho de no poder contestarnos muchas veces a todas las preguntas de los acontecimientos o circunstancias que nos suceden a través del tiempo, nos hacen tener un concepto de Dios que no es correcto. ¿Por qué? Porque responsabilizamos a Dios de todo lo que nos sucede y decimos, bueno, si Él es Dios, Él tiene que solucionar mi vida, Él tiene que arreglar mi vida, Él tiene que protegerme, Él tiene que hacer esto y vemos a un Dios como que nos debe, ¿no? Como que nos debe algo, Él debe hacer esto por mí, si no, no existe, simplemente, ¿no? Si no, no es Dios, si no, Él no está arriba en el cielo y creo que todos hemos pasado por esas situaciones y ese fue mi caso, ¿no? Y obviamente en este proceso de transición de pasar de una ciudad tan pequeña, porque yo crecí en un pueblo pequeño, y pasar a vivir a una ciudad con mucho movimiento, con costumbres distintas, porque yo pasé de un pueblo a una ciudad realmente. Entonces, cuando yo me mudé de Cajabamba a Trujillo para estudiar en la universidad, me chocó porque obviamente las personas eran distintas, las diversiones o los entretenimientos también eran distintos a los que yo me había acostumbrado. Entonces, todo eso fue muy chocante para mí y adicional a eso, el hecho de no saber mi propósito, de no saber qué quería hacer con mi vida, era abrumador. Entonces, en ese tramo de mi tiempo de juventud, mejor dicho, entrar de mi adolescencia ya a mi juventud, me cuestioné mucho la existencia de Dios y pues me alejé de él, ¿no? Me alejé completamente de él y pensé y dije, bueno, si es que existe un Dios, existirá para unos, pero para mí yo creo que él no está presente, ¿no? Entonces, durante todo ese proceso bueno, de pubertad, adolescencia y juventud, tuve muchas heridas, heridas de bullying, heridas de acoso sexual, heridas de personas que jugaban con tus sentimientos y obviamente todo eso fue pasando factura en mi vida, ¿no? Y cuando yo estaba en la universidad, yo entré en un caos psicológico, creo yo, en el que ya no sabía qué hacer con mi vida. Fue allí, creo, donde la bomba explotó porque simplemente empecé a cargarme tanto físicamente. Estaba estudiando una carrera bastante difícil también porque había decidido estudiar medicina y obviamente la carga de estudios más la carga de pensamientos, de recuerdos, memorias, resentimientos, em, el no saber mi propósito, todo esto realmente me abrumó tanto que me afectó físicamente y pues caí mal, ¿no? Me empecé a enfermar. Tuve una enfermedad un poco compleja, diagnosticada como narcolepsia, que pues te dormías por tramos cortos y esto empezó a desencadenarse con problemas de epilepsia y pues la epilepsia me trajo lagunas mentales, olvidaba las cosas, no sabía en dónde estaba y todo eso fue muy abrumador. Entonces cuando mi hermano, porque tengo un mellizo, mi hermano empezó a darse cuenta que yo no estaba bien de salud, pues él se sentó conmigo y me dijo, ¿qué te está pasando? Entonces yo le dije, no lo sé, no sé qué me está pasando, o sea, me olvido las cosas, eh, tenía convulsiones mientras dormía y no me daba cuenta, entonces todas estas cosas mi hermano empezó a observarlas y obviamente tuve que ir a un neurólogo. El neurólogo me diagnosticó el problema de narcolepsia, que es un problema de funcionamiento cerebral, es un trastorno del sueño. Y luego, obviamente, a raíz de las lagunas mentales que tenía, y el problema de olvidarme tanto las cosas me causó mucha ansiedad y depresión y pues la ansiedad trajo consigo deseos de querer matarme. Entonces pasé por un psiquiatra a la par porque obviamente durante el proceso de mi tratamiento para la narcolepsia y para la epilepsia
Las pastillas también tenían efectos pues secundarios y uno de esos efectos era la depresión. Entonces, cuando yo pasé por el psiquiatra, pues yo le dije al psiquiatra que yo tenía voces que me aturdían en la mente y yo creo que eran voces de mis recuerdos, de las cosas que no había perdonado, de las personas a las que no había perdonado. Y el psiquiatra me diagnosticó esquizofrenia. Para mí fue algo muy difícil porque desde el concepto en el que todos entendemos la esquizofrenia, pues es algo muy humillante que alguien te diga, oye, estás loco, ¿no? Es algo muy, creo yo, chocante en ese momento. Yo le dije, pero ¿cómo puedo tener esquizofrenia si soy consciente de mí misma? O sea, sé que tengo esta otra parte en mí que me está abrumando y que me está torturando mental y psicológicamente, pero no creo que sea esquizofrenia. Entonces él me dijo, bueno, todo lo que tú me estás diciendo desemboca a que tienes una esquizofrenia. Y me dijo, no te asustes, esto es algo que muchas personas lo tienen y creo que necesitas un tratamiento. Para mí fue muy difícil, yo estaba con mis padres en ese momento y pues el doctor me dijo, tienes que dejar tu carrera por ahora hasta ver cómo vas progresando en tu tratamiento. Entonces, quiero ponerles en este panorama porque de pasar a tener un resentimiento tan grande por Dios, de no comprender y poder tener una explicación a las situaciones, circunstancias que me habían pasado desde mi niñez hasta ese punto de mi vida, el sentir a un Dios lejano, distante, hasta cierto punto inexistente, tener una carga emocional tan fuerte y en ese punto de tu vida encontrarte con una respuesta de, oye, tienes esquizofrenia, tienes narcolepsia, tienes epilepsia, tienes que dejar tu carrera. Para mí fue una cachetada de la vida, ¿no? Una cachetada directa de Dios si es que existía. Y obviamente fue algo muy, muy abrumador, muy difícil en ese punto para mí. Y yo de pasar a estar completamente amargada, pasé a estar completamente destrozada, dolida, eh, sin esperanza. Y creo que lo peor que le puede pasar a una persona es perder la esperanza. Y en ese momento yo me encontraba en ese punto de que no tenía esperanza de nada, no tenía un futuro, no tenía planes, no, todos mis planes posibles se habían destruido en ese momento. Entonces dejé mi carrera de medicina, regresé a vivir con mis padres a mi pueblo natal y obviamente empezó mi travesía. Para ese momento mi mamá había conocido a Cristo de una manera diferente. Ella decidió convertirse en cristiana y pues obviamente verla orar todos los días por mí y en mi mente estar tan enojada con Dios era de, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás realmente, no? Y obviamente fue muy duro para mí. Eh, fueron casi 9 o 10 meses que pasé en un tratamiento de pastillas, ansiolíticos, tomaba muchas pastillas al día, casi 8 o 10 pastillas para diferentes cosas. Entonces todo eso fue una carga muy grande en ese tiempo. Y fue allí donde mi mamá me invitó a participar de una de sus reuniones de mujeres. Y yo le negué, recuerdo ese día, porque le dije, no, yo no quiero ir a esas cosas, o sea, yo no quiero participar de lo que tú haces. Yo estaba muy enojada, en realidad. Y pues mi mamá es una mujer muy amorosa, muy persistente, muy constante en sus decisiones, en sus convicciones. Y creo que un papel muy importante en mi vida fue ella para que yo esté en este punto, ¿no? Así que creo que cualquier madre que me escuche en este momento, si estás orando por tu hijo, por tu hija, que crees que pues no tienes solución o crees que pues el punto en el que se encuentra es un punto demasiado profundo, demasiado hondo, recuerda que yo estoy más que consciente que Dios escucha las oraciones de los padres. Dios presta su oído demasiado íntimo a las madres y a los padres que sufren por sus hijos, porque yo vi a mi madre mañana, tarde y noche de rodillas orando por mí para que Dios me sanara, para que Dios me ayudara, para que Dios me diera un propósito, para que Dios me llamara. Y aunque yo estaba en otra perspectiva y veía las cosas desde una manera sarcástica y decía, no, Dios no la escucha, a este punto en mi vida sé claramente que Dios escuchó sus oraciones. Entonces, bien, en su insistencia de invitarme repetidas veces a sus reuniones, un día acepté ir
fue en diciembre, recuerdo, y pues fui a una reunión de mujeres que habían hecho por Navidad y estuve allí escuchando a la esposa del pastor hablar y pues ella, la verdad no recuerdo qué estaba hablando, solo recuerdo que ella dijo, si alguien desea que podamos orar por ti, pues levanta la mano y mi mano estaba arriba, ¿no? La verdad es que no sé si yo la levanté voluntariamente, si fue involuntario, pero yo sé que mi mano estaba arriba y todas vinieron a orar por mí en ese momento sin realmente entender tanto la Biblia, porque creo que mm, fueron una o dos veces que intenté leer la Biblia en todo el proceso de mi vida. En ese momento, mientras las mujeres oraban por mí, yo entendí que yo era culpable, yo entendí que yo era pecadora, yo entendí que Dios no tenía la culpa de mis decisiones, Dios no tenía la culpa de las decisiones de otras personas y que en ese momento yo realmente tenía que arrepentirme. No sé cómo, o sea, no, nunca podré explicar cómo llegué a ese punto de entendimiento, pero creo que fue el Espíritu de Dios que me llevó a la comprensión de mi necesidad de Él. Y en ese momento me arrepentí con lágrimas en mis ojos, sin poder entender realmente lo que estaba sucediendo en ese momento. Me arrepentí, le pedí perdón a Dios, le pedí que me ayude, le pedí que entre en mi vida, le pedí que sea mi guía, que sea mi soporte, mi sustento. Y fue en ese momento que muchas cosas realmente, creo yo, cambiaron en mi corazón y en mi mente. Y creo que no se trata de convencerte a ti misma de que Dios existe. Creo que todo comienza desde el punto en el que tú entiendes quién eres tú y quién es Dios. Y en el instante en el que tu mente se abre a ese entendimiento, puedes comprender que tú eres un ser creado y que Dios es tu creador, que tú realmente estás sumergido en un mundo corrupto, lleno de pecado, y que Dios es un Dios santo y que Dios es un Dios bueno que está dispuesto a ayudarte en ese momento. Y creo que cuando las perspectivas cambian, no se trata de convencerte a ti mismo, uy, no tengo que creer en Dios. No, simplemente que todo empieza a tener sentido para ti desde el momento en el que entiendes quién es Él y quién eres tú. Y eso pasó conmigo. Y desde ese momento en adelante, pues empezó mi tiempo, como le llamo yo, el tiempo de pasión con Dios, el tiempo en el que más que ser una convicción, eres como un bebé, ¿verdad? Haces las cosas por inercia, haces las cosas en automático, haces las cosas por necesidad. Un bebé tiene hambre y necesita leche, entonces era yo así, ¿no? Entonces tenía mucha hambre por su palabra, quería ir a la iglesia, estaba muy emocionada por las actividades de la iglesia, estaba emocionalmente conectada con Dios. Y fue un proceso muy bonito en mi vida en ese tiempo y yo recuerdo que pues empecé a ir a la iglesia, obviamente seguía con mi tratamiento, pero mi vida cambió de tener desesperanza a tener una esperanza. Y creo que ese es el punto clave en el que todas las personas en esta tierra necesitan entender, ¿no? Cristo es la esperanza que necesitamos. Jesús es esa clave, llave que nuestra vida necesita para poder ser abierta y poder llegar a estar completos, plenos en Él. Es Cristo la pieza que nos falta en la vida vacía que tenemos, sin sentido, sin propósito. Es Cristo la esperanza. Y eso fue lo que me pasó a mí en ese momento, es que emocionalmente estaba muy conectada con Dios y pues allí empezó mi proceso. Yo recuerdo que no sabía muchas cosas de la Biblia, leía la Biblia desordenadamente, por tramos, como se podía, no entendía muchas cosas, pero mi deseo de conocer a Dios estaba allí. Y recuerdo que en una de las prédicas de mi pastor, yo escuché acerca del ayuno. Entonces yo dije, bueno, yo entiendo el ayuno desde el aspecto médico, ¿no? Desde el aspecto de salud en el que pues tú necesitas dejar de comer para que tu cuerpo o tu sistema pues de alguna manera se resete, se puede decir, ¿no? Entonces yo entendí el ayuno desde ese punto de vista, pero cuando yo escuché el ayuno espiritual, para mí fue como, ¿qué es eso, no? Y bueno, pregunté a mi pastor, indagué y mi pastor obviamente me dijo que eso no era algo que uno hace pues, por hacer, sino que realmente tiene que tener un propósito, tiene que estar motivado por algo, tiene que ser guiado también por Dios para hacerlo. Y así que
Pues oré, le dije a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo ayune? Y yo recuerdo que dentro de mi inmadurez espiritual abrí mi Biblia así al champazo, como se dice, como que a la suerte, puse mi dedo allí y me cayó en Esther capítulo 3 y exactamente decía, Esther ayunó 3 días. Entonces yo dije, ay no, Dios me está hablando. Creo que en mi inmadurez fue algo muy emotivo porque yo dije, bueno, Dios me está respondiendo a mi oración y Él quiere que ayune. Así que dije, ¿por qué voy a ayunar? Y bueno, ayuné por mi pueblo, ayuné por Cajabamba, ayuné por la gente, ayuné para que la gente conociera a Dios, ayuné para que la gente quitara la idolatría y el afán en su corazón de muchas cosas, del trabajo, del dinero, porque hacemos ídolos de manera constante, porque tenemos un vacío interno en nuestro corazón. Entonces, en ese afán de querer llenar ese vacío, llegamos a idolatrías innecesarias. Entonces, oré por eso. Y recuerdo que el tercer día en la noche leí una historia en la Biblia de una mujer que había estado sangrando por 12 años, había buscado muchos, pues, salidas de alguna manera para entender qué era lo que pasaba, había gastado todos sus recursos y luego escuchó acerca de Jesús de Nazaret y ella dijo, si tan solo tocara su manto, yo sería sana. Y ella se sumergió entre la multitud y pues tocó el manto de Jesús, ¿no? Y eso es un pasaje muy hermoso en el que yo me sentí muy identificada porque realmente, a pesar de tener un diagnóstico y a pesar de tener un tratamiento, yo sentía que no sabía lo que me pasaba, ¿no? Y que los doctores en sí tampoco sabían específicamente qué era lo que me estaba sucediendo. Y me sentí muy afiliada a la historia, muy conectada con ella. Y al final leí esta parte en el que Jesús le dice a ella, tu fe te ha sanado. Y yo lo tomé esto demasiado personal. Entonces dije, bueno, Dios me sanó. Entonces yo corrí a mi mamá, recuerdo, y le dije, mamá, Dios me sanó. Y yo recuerdo que mi mamá, siendo creyente, conociendo de Dios mucho más tiempo que yo, dudó y me dio una palmadita en la espalda y me dijo, sí, hijita, está bien. Y yo sé que ella no me creyó, ¿no? Y en ese momento, en adelante, pues dejé mi tratamiento. Mi mamá llevaba mis pastillas, yo no las tomaba. Entonces mi mamá entró en un caos y fue a hablar con mis pastores, ¿qué le han hecho? Porque ella no quiere tomar sus medicamentos. Ellos me llamaron y yo les dije, pues yo creo que Dios me ha sanado, yo le creo a Dios. Entonces fuimos a Trujillo porque mi mamá no realmente creía y ella estaba muy asustada de que me volviera a dar pues las epilepsias, las convulsiones, el problema que yo estaba teniendo y que obviamente estaba siendo manejado con mi tratamiento. Entonces yo fui a mi neurólogo a Trujillo, me hicieron nuevamente el electroencefalograma, todos mis análisis que tenían que hacerme para ver el funcionamiento de mi cerebro y yo recuerdo que mi neurólogo caminaba de un lado a otro en su consultorio y veía mis dos resultados, probablemente el antiguo y el nuevo, y tú podías ver en su rostro que él no podía entender qué estaba pasando. Y pues puso sus manos en el escritorio, nos miró y nos dijo, es que la verdad es que no encuentro nada, no encuentro nada malo en tu cerebro. Tu cerebro está funcionando como el de un bebé, o sea, perfecto, como si hubieras recién nacido, ¿no? Entonces, obviamente, para mí fue el momento en el que yo por primera vez entendí que Dios siempre estuvo conmigo, ¿no? Que todo tenía un propósito. En ese momento todo tomó sentido en mi vida. Obviamente mi mamá le dio gloria a Dios, mi papá se acercó a Dios en ese momento y fue un milagro del Señor lo que hizo conmigo, de sanarme, de darme una oportunidad de poder vivir para Él de una manera diferente, ¿no? Entonces regresé a mi iglesia, les conté todo lo que me había pasado, mi testimonio, fue muy emotivo todo. Eh, y pues en este momento se me abrió una oportunidad para poder ir a estudiar teología. Fui a un instituto bíblico, estudié teología por 2 años y medio, fui becada, me gradué de ese tiempo, conocí a Dios, conocí la Biblia, conocí muchas cosas, Dios me preparó en ese tiempo, pero cuando yo regresé de estudiar, regresé a mi iglesia, yo sentí que la emoción, o sea, ese tiempo emotivo, emocional con Dios había perdido fuerza, ¿no? Y regresé. Obviamente en mi iglesia no me dejaron servir por un tiempo largo
Y en ese tiempo en el que no servía, en el que mi vida se volvió muy monótona, pues empecé a alejarme nuevamente de Dios, empecé a volver a reunirme con mis amigos de antes, que no eran creyentes como yo. Y obviamente, pues creo yo que allí vienen las pruebas, ¿verdad? Las pruebas de tu fe, si realmente estás firme, si realmente estás plantado, cimentado, y pues yo no estaba. Yo conocía a Dios en teoría, me había emocionado con Dios, pero no realmente estaba teniendo una relación madura con Él, ¿no? Entonces, obviamente, como cualquier adolescente, creo que estaba en mi proceso espiritual de adolescente, vino el ataque de Satanás y pues yo me alejé de Dios, entré en una relación sentimental con un no creyente, el cual obviamente me apartó de Dios, me alejó y empecé a llevar una vida distinta, ¿no? Empecé a caer en pecado sexual con él y todo eso empezó a cargar en mi corazón y en mi mente. Y creo que esto es un punto muy importante porque cuando tú realmente conoces a Dios, conoces su palabra nos lleva a la convicción, a entender qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no le agradan a Dios. Y en nuestra conciencia nosotros tenemos escrita la ley de Dios, que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y en ese momento mi conciencia me estaba diciendo, Yamalí, ¿a dónde te estás yendo? Estás yéndote a la dirección incorrecta. No, para. Pero yo en ese momento mi rebeldía era más grande, así que continué por meses, creo yo, y fue allí donde una noche yo dije, ok, esto no está bien. Y yo sabía que yo iba probablemente a cambiar las cosas si las quería confesar, así que escribí todo en una carta, todo mi pecado, todo lo que estaba haciendo, mi doble vida de ir a la iglesia, de estar con Dios, porque era una doble vida, era una vida de hipocresía y creo que muchos vivimos así al principio con Dios, ¿no? En el que Dios nos agrada para sentirnos bien, para tener una fachada de decencia, para tener una fachada de espiritualidad, pero por el otro lado empiezas a vivir tu vida como a ti te agrada, con tus placeres, con tus deseos, y te encuentras un pie con Dios y un pie sin Él. Y ahí estaba yo, ¿no? Tibia, como dice su palabra, y yo no sabía realmente si estaba 100% con Dios o si estaba 100% con el mundo, ¿no? Yo estaba en ese punto. Y pues confesé mi pecado, fui con mi líder, recuerdo que le dije, estoy haciendo esto. Y obviamente mi líder, yo recuerdo su cara fue como, no puedo creer que hayas estado haciendo esto, ¿no? O sea, para ella fue una cara de, no puedo creerlo. Y en ese momento comenzó lo difícil en mi vida también, porque pues después de esos días yo dejé de ir a la iglesia porque no me sentía digna, no me sentía muy avergonzada. Y después de que yo regresé a la iglesia, el grupo de líderes había tomado la decisión de expulsarme de la iglesia por inmoralidad sexual. Usando un capítulo en la Biblia de, no sé si recuerdo, es primera o segunda de Corintios capítulo 5 en el que pues Pablo quiere reprender a un hermano dentro de la iglesia que había estado teniendo una relación inmoral con su madrastra y Pablo dice expúlsenlo, ¿no? Sáquenlo de la iglesia para que estando en el mundo o mejor dicho, la frase es entréguenlo a Satanás, creo que es una frase muy fuerte que a veces la gente no lo entiende y cree que por qué Pablo dijo eso, pero lo que Pablo estaba diciendo es entréguenlo al mundo, ¿no? Haz que salga al mundo y que allí en el mundo probablemente entienda que estar sin Dios es lo peor que le puede pasar y que regrese en arrepentimiento, ¿no? Entonces eso fue lo que hicieron conmigo. Me expulsaron por inmoralidad sexual y fue el proceso más duro que yo pasé en mi vida. Fue un proceso lleno de vergüenza, fue un proceso en el que me cuestioné si realmente Dios me amaba, me cuestioné la misericordia de Dios, la gracia de Dios, me cuestioné muchas cosas. Pero estando en el mundo, porque me expulsaron de la iglesia, viviendo las cosas que empecé a vivir, porque realmente cuando me expulsaron, me fui completamente al mundo, empecé a salir con mis amigos, empecé a vivir la vida que pues quizás muchos creen que es divertida, ¿no? El salir a las discotecas, el bailar, el disfrutar, el tomar cuando se puede, eh, el vivir tus placeres.
yo creo que muchos jóvenes creen que esa es vida, ¿no? Yo creo que muchos jóvenes se encuentran sumergidos ahora en eso y creen que eso es diversión, creen que eso es todo lo que hay. No hay una sola vida y tienes que vivirla y vívela como puedas y vívela como quieras, porque después de eso, ¿qué más? ¿Qué más sigue? Y estando yo en ese punto, con una conciencia de pecado, con el Espíritu Santo viviendo dentro de mí, yo sentí que yo me estaba desgastando. Yo sentí que me estaba muriendo lentamente. O sea, no puedo explicar qué sentí física, espiritual y emocionalmente, pero fue el mundo más oscuro y más horrible que pude haber vivido en mi vida. Y realmente no sé que la gente que está viviendo ahí cree que es lo mejor de su vida. Creo que está ciega, está esclavizada, pero yo sabía que yo le pertenecía a Dios y que Dios me estaba diciendo, esta no es tu naturaleza, tú no perteneces aquí, tú no encajas aquí. Entonces, en todo ese proceso de sentir que no estaba viviendo la vida que Dios me había dado, estaba muriéndome lentamente, espiritualmente. Una noche llegué a mi cuarto, recuerdo claramente, y para esto había escondido mi Biblia, había escondido mi guitarra, porque yo aprendí a tocar guitarra en el instituto bíblico y me gustaba mucho alabar a Dios con mi guitarra. Escondí todo eso porque yo sentí que Dios me había rechazado, que Dios me había agotado, que Dios me había dicho, no, no te quiero más. Entonces, la expulsión lo asimilé a algo que Dios había hecho conmigo, o sea, que Dios me había expulsado de su presencia y no fue así. Realmente entendí mal hasta ese momento las cosas. Y yo recuerdo que llegué a mi cuarto y le dije a Jesús, Jesús, te extraño hablar contigo, extraño leer tu palabra, extraño pasar tiempo contigo, porque no sé si la gente lo entiende, pero Cristo Jesús fue una persona en carne y hueso. Él vino a esta tierra, caminó entre nosotros, el verbo se hizo carne, dice su palabra en el libro de Juan capítulo 1, y él habitó con nosotros. Y nosotros pudimos ver la gloria de Dios a través de Cristo Jesús. Él era la imagen visible del Dios que no podíamos ver. Así que Cristo Jesús fue una persona real que caminó en esta tierra y que lo podemos conocer a través de su palabra. Y yo conocí a ese Cristo. Yo lo conocí a través de su palabra. Yo podía decir claramente que Jesús era una persona con la que yo había tenido una relación de amor eh, y a la que extrañaba. Entonces yo me dirigí a Cristo Jesús como una persona, extrañándolo como una persona. Y fue lo único que dije. 2 semanas después tuve un sueño en el que pues yo soñaba que me caía en un hueco oscuro, profundo, sin fondo. Era tan oscuro. Nunca he visto una oscuridad tan densa como esa oscuridad y yo caía y caía y caía y caía y mientras caía yo sentía cómo manos me tocaban mientras caía y era una sensación tan horrible. Realmente fue un sueño espantoso, pero lo más claro de ese sueño fue que mientras caía y caía y caía, yo sentía que me separaba de Dios y me separaba más y me separaba más. Y creo que la gente ve el infierno como ese lugar de tormento, como ese lugar en el que ardes, que hay fuego, que hay rechinar de dientes y todos le tienen miedo al infierno por ese concepto figurativo que la Biblia nos muestra, ¿no? Es un lugar de fuego, es un lugar de tormento, pero creo que lo peor del infierno no es eso, es que en el infierno no hay Dios, en el infierno ya no hay más oportunidad, en el infierno tú ya no puedes decirle a Dios dónde estás, porque no hay nada en el que la presencia de Dios pueda estar en el infierno. Es la separación eterna con Dios. Y eso es lo que yo sentí en ese sueño. Es la separación con Dios. Y creo que nadie lo puede entender en esta tierra. Es hasta el momento en el que realmente sientes que te separas de Dios en espíritu. Y eso es lo que yo sentí, ¿no?
Y me desperté muy asustada, le conté a mi mamá y mi mamá me dijo, hijita, tal vez Dios te está hablando. Y yo estaba dura en ese momento y le dije, no, no creo. Esta misma noche tuve otro sueño y soñé que había un niño en una banca. El niño tenía aspecto de como si estuviera muerto. Sus labios estaban morados, él estaba con un aspecto sin emociones, sin aspecto de rostro, o sea, no tenía ningún gesto en su rostro. Y este niño hablaba y mencionaba un verso en el libro de Isaías capítulo 30. Y yo recuerdo eso porque yo nunca había leído Isaías hasta ese momento. Y el niño hablaba acerca del arrepentimiento y decía, arrepiéntete. Y yo recuerdo que me desperté al día siguiente y fui corriendo a mi mamá y le dije, mamá, he tenido un sueño, había un niño, me hablaba de un verso en la Biblia. Mi mamá trajo su Biblia. Cuando mi mamá empezó a leer el versículo, mi piel se me hizo de gallina, porque era el verso que yo había escuchado en mi sueño. Yo nunca había tenido acceso al libro de Isaías, o sea, nunca lo había leído. No podía haber sido mi subconsciente, no pudo haber sido mi mente trayéndome ese verso, no, fue Dios trayéndome ese verso, revelándome su palabra, porque no tenía, en ese momento yo no estaba leyendo la Biblia, yo no estaba orando, y creo que cuando uno sueña cosas así es porque Dios tiene un propósito, porque no todos los sueños son sueños reveladores de Dios y tenemos que saber filtrar eso. Creo que cuando Dios nos habla a través de sueños es porque o no tenemos acceso a su palabra en ese momento o realmente pues Dios quiere llevarnos a un arrepentimiento real en nuestra vida, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Así que en ese momento yo sí tomé en serio que Dios probablemente me estaba hablando y aunque no lo crean, 2 días después de ese sueño, yo recibí una llamada y eran dos misioneros que estaban acá en Cajamarca. Yo en ese momento estaba en Cajabamba y estos dos misioneros habían estado en mi iglesia, habían ido a ayudar repetidas veces y ellos me habían visto servir en mi iglesia y de la nada ya habían dejado de verme. Obviamente ellos, los pastores en la iglesia les contaron lo que me había pasado, pero ellos no quisieron probablemente ofenderme, así que me dijeron, ¿dónde estás? ¿Qué ha sido de tu vida? Y yo les dije, yo sé que ustedes saben qué ha pasado. Y me dijeron, mira, nos gustaría conversar contigo, que pudieras hablar con alguien. Y yo les dije, no, no creo realmente que quiera hablar con alguien, pero su insistencia más mis sueños fue tan abrumador que yo tuve temor de Dios y les dije, ¿saben qué? Sí, yo creo que quiero hablar con alguien. Y yo viajé a Cajamarca, me reuní con ellos, les conté todo lo que había pasado en mi vida, cómo fue que caí en pecado, cómo fue que confesé mi pecado, cómo fue que volví al mundo, cómo fue que en el mundo volví a sumergirme en un lodazal de pecado y cómo ahora me sentía tan vacía, tan sola, tan muerta en espíritu. Y yo recuerdo que este amigo misionero y que después se convirtió en mi pastor, me dijo, ¿te arrepientes? ¿Quieres volver a Cristo Jesús? Si tú tuvieras una oportunidad de volver a Cristo Jesús el día de hoy, arrepentirte, ¿lo harías? Y yo le dije, sí, sí lo haría. Yo quiero volver con Cristo. Yo quiero volver a caminar con Dios. Yo quiero volver a sentirme viva en espíritu. Y él me dijo, entonces arrepiéntete. Entonces yo recuerdo que oré, me arrepentí. Obviamente, cuando uno vive una vida tan llena de pecado, no es como que tú te levantas al día siguiente y tu vida es, uff, todo cambió, ¿verdad? No. Entonces eso no tenía, en mi mente no podía entender cómo iba a pasar la página tan rápido, ¿no? Y yo les dije, ¿cómo voy a pasar mi página tan rápido? ¿Cómo voy a terminar ahora una relación en la que llevo ya un tiempo? ¿Cómo voy a hacer todo eso tan rápido? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo todo va a tomar sentido en mi vida? Y yo recuerdo que mi pastor me dijo, pues tienes que tener convicción, porque si hay arrepentimiento, hay convicción. Y si hay convicción, tú tienes una fuerte decisión en tu mente y en tu corazón de que lo que estás decidiendo es lo correcto para ti. Entonces yo dije, ok, terminé mi relación. Recuerdo que esta persona no quiso dejarme, me amenazó, me dijo, no, yo voy a contar todo lo que hemos hecho. Fue muy vergonzoso para mí, obviamente, porque yo sé que había vivido mal. Yo sabía que en ese momento que había estado viviendo mal. Y me asusté y le dije, no, por favor, no,
no hagas eso. Y obviamente me dijo, sí, si tú me dejas, yo hago eso. Y creo que muchas mujeres habrán entendido esa parte en el que se sienten esclavizadas por cosas que les avergüenzan y que no quisieran nunca que sean expuestas, ¿verdad? Y a veces eso nos esclaviza a una decisión, nos esclaviza a quedarnos en un lugar en el que no podemos salir o en el que sentimos que no podemos salir. Y recuerdo que, bueno, igual no me importó, terminé la relación, me mudé a Cajamarca, dejé todo allá en Cajabamba. Les dije a mis papás, me mudo y me vine acá, a Cajamarca. Ellos me dieron un lugar en su casa, me daban comida, me daban casa, no tenía trabajo, no tenía nada, solo me mudé y dije, Señor, si realmente quiero seguirte, tengo realmente que pasar la página. Así que eso fue lo que hice. Dejé todo lo que tenía atrás y avancé. Y obviamente no fue fácil porque seguía recibiendo amenazas, seguía recibiendo manipulaciones y etc. Pero mi decisión fue, Cristo, te voy a seguir. Y en ese proceso en el que me mudé con esta pareja de esposos y empecé a vivir con ellos, Dios empezó a restaurar mi vida. Y yo recuerdo que allí fue donde conocí la gracia de Dios, conocí su misericordia, conocí otra parte del carácter de Dios, porque creo que el carácter de Dios es tan amplio, está lleno de tantos atributos que a veces uno no logra entenderlos todos por completo. Y creo que cada parte de nuestra vida, cada episodio, cada circunstancia, buena o mala, nos ayuda a conocer una parte del carácter de Dios. Y es así como cada momento difícil toma sentido en el carácter de Dios, porque allí conocí su gracia, que me levantó del pecado tan horrible en el que estaba viviendo y me dijo, hey, no, yo te amo, yo te acepto, ven acá. Conocí su misericordia que me estaba dando una oportunidad para volver a levantarme. Conocí su amor inagotable e incondicional porque solo el amor de un padre es un amor que no ve tu pecado más allá de, o sea, ve tu pecado, pero te perdona, te levanta y te dice, hey, ven como el hijo pródigo, ¿no? Como el padre con el hijo pródigo en el que te está recibiendo con los brazos abiertos. Y aunque sí va a haber consecuencias de tu pecado y aunque sí vas a pasar esas consecuencias probablemente, su amor está allí contigo para ayudarte a pasar cada proceso. Y conocí el carácter de Dios desde otra parte en el que no puedo explicarlo con palabras, pero supe en ese momento que Dios era más real que todo lo que yo podría tocar en esta tierra. Y creo que la fe a la que todos hemos sido llamados a tener, creemos muchas veces que es una fe ciega, que es una fe que ha sido llamada a creer en lo que no podemos ver. Pero estamos equivocados, porque la fe que tenemos se sustenta en el carácter de Dios, un carácter que es más tangible que cualquier otra cosa que podamos sentir o tocar en esta tierra. Tú no puedes tocar el amor, pero tú sabes que alguien te ama cuando tú puedes ver todo lo que hace por ti. Y el amor, a pesar de ser algo tan subjetivo, es algo muy real, es real. Y eso, el amor es lo que hace muchas veces que una relación funcione entre dos personas físicas en una tierra, en esta tierra. Y eso fue lo que me pasó con Dios. Yo puse mi fe en el Dios de la Biblia. Empecé a leer la Biblia tanto que yo no podía decir Dios no es real. O sea, en ese momento Dios era más real que todo lo que me pasaba en la vida. Y me aferré a Él con todo mi corazón. Y le dije, Señor, no tengo nada, no tengo una carrera, no tengo, tenía estudios teológicos, pero seamos honestos, realmente la teología en nuestra era es una carrera obsoleta para muchos, ¿no? Que muchas veces no te va a abrir puertas a como te abriría estudiar medicina, ser ingeniero, ser abogado. Y obviamente fue muy abrumador para mí, pero yo le dije, Señor, yo voy a servirte. No me importa cómo, no sé cómo lo vas a hacer, sé que me vas a cuidar, pero yo voy a servirte.
y entregué mi vida completa a Cristo Jesús. Y en ese momento decidí servirle con todo lo que yo era, con todo lo que conocía de Él. Y no fue allí que abrí la página, pero fue allí en que empecé a conocer a Dios en lo íntimo. Y Él empezó a restaurar mi vida de a poquitos. Tuve mucha condenación y creo que todos tienen esa condenación probablemente. Y quiero hablar de eso porque creo que cuando uno sale de una vida de constante pecado, ya sea, no lo sé, por ejemplo, has sido drogadicto y quieres venir a Cristo Jesús, has sido alcohólico y quieres venir a Cristo Jesús. Estoy hablando de pecados en los que uno tiene que estar viviendo en práctica constante, que se hace una adicción y probablemente un hábito en tu vida que sientes que no puedes dejar, porque el pecado es eso, o sea, el pecado más allá de practicarlo todos los días se convierte en algo tan metido en nuestro ser que luego te das cuenta y dices, soy adicto a esto, soy, soy, soy dependiente de esto. Y eso es lo que el pecado hace con nosotros, ¿no? Y no es que un alcohólico o un drogadicto sea más pecador que un ladrón o que un fornicario, no. Creo que todos tenemos la misma perspectiva ante los ojos de Dios. Todos hemos pecado, todos somos destituidos de su gloria. Si no nos arrepentimos, todos estamos en el mismo pote, sin importar cuál pecado sea mayor o menor. Y creo que eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3, 23, que todos, por cuanto pecamos, hemos sido destituidos de su gloria. Y allí Pablo no dice los alcohólicos más que los drogadictos, las prostitutas más que los ladrones, no. Los asesinos más que, no. Pablo no habla de niveles de pecado. Pablo dice todos han pecado. Todos en esta tierra hemos pecado. Todos somos destituidos de su gloria y todos necesitamos al mismo Salvador y para llegar a ese Salvador necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y creer en su Hijo y en la obra que él hizo en esta tierra. Entonces, cuando uno sale de toda una vida de práctica constante de pecado, es inevitable que uno no se condene mentalmente. Y eso es lo que pasé yo. O sea, pasé casi 2 años de una condenación constante en el que mi mente me traicionaba con pensamientos como, ¿quién dice que has cambiado? O sea, sigue siendo la misma. ¿Cómo vas a servir a Dios? Y si la gente se da cuenta y se entera de quién has sido, y si la gente se entera y sabe lo que has hecho, entonces obviamente mi condenación era tan grande y las acusaciones que tenía en mi mente eran tan grandes que muchas veces yo sentía que estaba en una relación en la que subía en lo máximo en mi relación con Dios y luego caía precipitosamente en un lugar lleno de piedras y me dolía. Eh, entonces empecé a leer el libro de Gálatas, empecé a leer el libro de Romanos, empecé a leer el libro de Efesios, primera, segunda y tercera de Juan, y creo que eso fue lo que me ayudó a salir de la condenación, porque Romanos 8:1 dice que no hay más condenación para los que viven en Cristo Jesús. Y yo empecé a entender y dije, Señor, tengo que aferrarme a tu verdad y a tu palabra, más allá de mis pensamientos, más allá de mis acusaciones, más allá de lo que yo pueda creer acerca de mí misma. Tengo que creer en lo que tú dices acerca de mí. Ahora soy tu hija, he sido comprada por tu sangre. Señor, tú me has perdonado, de todos mis pecados tú me has limpiado, como dice Efesios capítulo 5. Yo tengo una identidad en ti, he sido perdonada, soy amada, tengo una posición en tu reino, soy santa, pero no porque yo lo haya logrado, sino porque tu Hijo Jesucristo me da todo esto. Y empecé a pelear en mi mente con la verdad de su palabra y con todo lo que todas las mentiras que tenía en mi mente y a raíz de eso eh, empecé a entender que tenía una identidad en Cristo y que esa identidad no se basaba en lo que yo pensaba acerca de mí misma o de lo que el mundo decía que era o de lo que el mundo establecía que yo podía ser según los estándares que han creado según verdades relativas en este mundo, ¿no? Yo decidí creer que era lo que Dios decía que yo era y me aferré a sus promesas, me aferré a lo que Él decía de mí en su palabra y empecé a ser libre de la condenación. Y aunque me tomó casi 2 años, lo logré. Y
Fue allí que vino pandemia, recuerdo, y pues en pandemia se cerraron iglesias, se cerró todo, no podíamos predicar el evangelio, y fue allí donde nació la idea de abrir una página. Mi amor por Cristo eh, es tan grande, y mi amor por la gente para que conozca a ese Cristo que yo he conocido, que yo he experimentado, es tan grande en mi corazón que yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesito predicar el Evangelio, necesito hablar acerca de Dios. Y para esto, cada vez que leía mi Biblia, cada vez que oraba, Dios me daba un verso y era Jeremías 1:5 al 9, en el que decía que yo te separé, yo te aparté desde el vientre de tu madre para que seas profeta para las naciones. Y obviamente no quiere decir que la profecía se trata de, en este tiempo, de, uy, yo te voy a profetizar todo lo que te pasa o todo lo que te va a pasar. No, la profecía correctamente entendida en la Biblia en este tiempo es hablar la palabra de Dios. Eso es, porque la profecía ya fue escrita, ya fue sellada, ya fue cerrada y ahora lo que tenemos es su palabra. Entonces, si profetizamos, ¿a qué nos referimos con eso? Nos referimos a hablar la palabra de Dios. Y en ese momento yo entendí que Dios tenía algo para mí, pero no sabía qué era. Así que por fe decidí abrir una página. Me tomé unos días orando y queriendo elegir un nombre para esa página. Y elegí Jesus Restore Me, Jesús me restaura, porque quería mostrarle a la gente que en Cristo hay esperanza, que no importa cuán fea sea tu vida, que no importa cuán golpeada estés, que no importa cuán herida estés, que no importa cuán amargada, cuán enojada incluso puedes estar con Dios. En el instante en el que tú miras al cielo y le dices honestamente, quiero conocerte, Dios, Dios se revela. Dios se revela y Dios te conquista. Y en el instante en el que tú lo recibes, tú pasas a ser su hija o su hijo. Y en ese momento eres adoptado dentro de la familia de Dios. Y ahora Dios te da su espíritu, te sella con ese espíritu. Y más allá de que vas a tener la vida eterna garantizada para ti en la eternidad, en esta vida tienes un propósito. En esta vida tu vida se vuelca y ahora tienes propósito, tienes esperanza y eso cambia todo en esta tierra. Porque todos se preguntan y dicen, si Dios nos salva, entonces, ¿por qué no nos morimos en ese momento y vamos al cielo? ¿Por qué nos quedamos en esta tierra? Que tenemos que ser testimonio de su obra. Tenemos que ser testimonio de que hay un espíritu viviendo dentro de nosotros y que ese espíritu es poderoso y puede transformarnos y puede sanarnos y puede restaurar nuestra mente, nuestro corazón. Y eso no significa que nuestra vida va a ser color de rosa. No significa que todo en nuestra vida será bendición tras bendición, pero significa que ahora tienes un abogado que intercede por ti. Ahora tienes el Espíritu Santo que es tu ayudador y en cada momento de dificultad en tu vida no te deja caer. Ahora tienes su palabra que es la lámpara a tus pies y la lumbrera en tu camino que te va a guiar en esta vida para cada situación que tengas. Porque si tú no has leído la Biblia hasta este momento, créeme que cuando la leas te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿por qué no la leí antes? Acá están todas las respuestas a todas las situaciones que pasamos en la vida. Y eso es lo que para mí significa Jesús me restaura. Jesús tiene todo el poder para restaurar nuestra vida. Abrí esa página en fe, creció esa página en fe. Ahora somos una comunidad de casi, espero muy pronto, eh, una comunidad que realmente entienda que Cristo Jesús restaura, que Cristo Jesús nos sana, pero que Cristo Jesús ha escogido un conducto para hacerlo. Y ese conducto es su palabra, ese conducto es su espíritu, y que debemos depender de su espíritu y leer su palabra para conocerlo más. La persona que me dice que quiere conocer a Cristo sin leer la Biblia es una persona que nunca va a llegar a conocerlo en plenitud.
porque Cristo no es solo experiencia, Cristo no es solo acontecimiento sobrenatural en la vida, Cristo no es solo revelación sobrenatural, no, Cristo es la palabra. Por eso Él dijo, y el verbo se hizo carne, y la palabra se hizo carne. Él era la palabra, Él es la palabra, Él fue revelado a través de su palabra, Él es la verdad, el camino y la vida, según Juan 14:6. Él es lo que nosotros necesitamos. Entonces, para terminar mi testimonio, Cristo Jesús ha sido muy bueno en mi vida. Me ha dado todo lo que necesito para poder conocerlo. Y en esta página que abrí, hablo acerca de él, pero no hablo solo de lo sobrenatural, no, hablo de su palabra porque su palabra es el lugar en donde debe estar puesto nuestro corazón. En esta página hacemos estudios bíblicos porque necesitamos estudiar su palabra. Necesitamos ser una generación que ame la palabra de Dios, porque Primera de Pedro dice eso, que nosotros somos como la hierba, que hoy día estamos y mañana ya no, pero que más allá de que nosotros estemos o no, que nosotros somos finitos, que nosotros somos realmente como el polvo, como el viento, como una sombra en movimiento. Nosotros somos finitos, nosotros somos limitados, pero ¿saben algo? Hay algo que nunca dejará de ser, hay algo que siempre permanecerá por los siglos de los siglos, y aunque esta tierra deje de existir, hay algo que nunca dejará de existir, y esa es su palabra. Entonces, si algo tan poderoso que nunca dejará de existir, según Dios mismo, ¿por qué no nos aferramos a eso? Si hay algo que nunca va a dejar de existir en esta tierra y es su palabra, ¿por qué no la leemos? Entonces, les quería contar este testimonio porque sé que todos pasamos por cosas diferentes. Mi vida no va a ser igual a la tuya. Eh, He pasado abusos dentro de relaciones y quizás tú puedas decir, uy, yo también, Yamalí, pasé acoso sexual cuando fui niña y tal vez tú puedes decir, yo también, Yamalí, me siento identificada con tu testimonio. Pero más allá de sentirte o no identificado con mi testimonio, porque quizás tu vida fue muy bonita, quizás tú creciste en un hogar muy amoroso, nunca pasaste por las cosas que otras personas podemos pasar. Y te preguntas y dices, no tengo nada realmente interesante que contar o que dar acerca de Cristo Jesús. ¿Sabes algo? Aunque tu vida haya sido la vida más tranquila, aunque tu vida haya sido la vida más moralmente aceptable posible en esta tierra, tú sigues necesitando un Salvador. Y en el instante en el que podemos reconocer que más allá que nuestra vida haya sido la peor o haya sido la mejor, seguimos necesitando un Salvador. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza. Necesitamos un Salvador y Dios Padre nos proveyó de nuestro Mesías, quien es Cristo Jesús. Él murió en la cruz por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él pasó cada cosa que nosotros merecíamos. Él recibió la ira de Dios por nosotros. Porque ¿saben algo? El cielo es un lugar lleno de perfección. Y cuando nosotros nos evaluamos sinceramente, sabemos que ninguno podría ir al cielo, que no hay obra en esta tierra, no hay caridad que tú puedas hacer en esta tierra que pueda pagar tu entrada al cielo. No hay indulgencia que puedas pagar para ir al cielo, porque el cielo no se paga. El cielo no lo puedes comprar, ni con tus obras, ni con tus acciones buenas en esta tierra. El cielo solamente puede ser habilitado para ti si eres perfecto. Entonces, Yamalí, yo no soy perfecto, yo no soy perfecta. ¿Cómo entonces entraré al cielo? Cristo Jesús es la respuesta. Él fue el único perfecto que vivió perfectamente. Él fue nuestro cordero inmolado. Él pagó nuestra deuda. Y ahora por Cristo Jesús nosotros podemos ir al cielo.
no es por nada más que Cristo Jesús. Y su palabra nos enseña claramente que si ponemos nuestra fe en Él, según Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, y si creemos realmente en Él, por su gracia maravillosa, nosotros somos aceptados por Cristo Jesús. Si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros por su gracia somos aceptados. Pasamos a ser parte de su familia, somos perdonados porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ahora Dios nos va a dar su gloria. Y la gloria a la que Él se refiere es la eternidad con Él. Entonces, quiero terminar y nunca voy a dejar de terminar cada invitación que me den sin invitarte a que tengas tú este momento, en este momento, la conciencia profunda de decir, ¿qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Porque todos nos hemos hecho esta pregunta más allá de las circunstancias. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué fui creada? Y la respuesta es que fuimos creados por un Dios que nos amó y obviamente nuestro propósito en esta tierra es encontrar a ese Dios que nos amó, es vivir para su gloria. Y aunque parezca un propósito egocéntrico en sí mismo, es el único propósito que nos hace sentir vivos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con un huequito en el corazón. Y ese huequito en el corazón, al que todos le llamamos vacío, al que todos le llamamos desesperanza, al que todos le llamamos falta de propósito, al que todos le llamamos no sé por qué estoy aquí, ese huequito lo puso Dios intencionalmente para poder encontrarlo a Él, porque Él es la pieza que falta en ese huequito. Él es lo único que va a llenar ese huequito en nuestro corazón. Y cuando Él llene ese hueco, tú te vas a sentir pleno. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Muchos se preguntarán por qué siendo tan, bueno, no soy tan joven, pero por qué siendo joven o aún joven, dedico mi vida a Dios. ¿Acaso no hay algo más? ¿Acaso no podría estudiar una carrera? ¿Acaso no podría tener un trabajo y ser profesional? Claro que sí, lo podría hacer, pero yo he elegido servirle a mi Dios porque creo que es a lo que Él me llamó. Sé que no todos hemos tenido el mismo llamado. Sé que algunos tienen el llamado de ser luz en sus trabajos, en sus universidades, en sus colegios, y está bien. Dios nos ha dado a todos un lugar distinto en esta tierra, pero mi lugar es este. Mi lugar es hablar de Él. Mi lugar es hablarle a la gente de un Dios todopoderoso. Pero quiero animarte que en el lugar en donde estás, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu proceso de estudios, honra a Dios. Sé luz. Pregúntate, Dios, ¿qué quieres que yo haga aquí en mi trabajo? ¿Cómo puedo hablarles a otros acerca de ti? Porque para eso estamos en esta tierra. El libro de Hechos dice que en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. Fuera de Él, nuestra vida no tiene sentido ni propósito. Espero que mi testimonio te haya ayudado, te haya animado, te haya dado una esperanza. Y si te has sentido compatible con mi testimonio, creo que este es el momento en el que puedes experimentar a Dios en tu vida y espero realmente que lo puedas encontrar. Dios te bendiga y muchas gracias por haber escuchado mi testimonio.